Hola mentes curiosas. Hoy vamos a rompernos la cabeza con una pregunta que lleva siglos volando mentes. ¿Qué es la conciencia? Y no me vengas con cosas como es cuando no estás dormido, porque no estamos aquí para ganar trivias baratas, estamos aquí para entrar en territorio misterioso. Piensa un segundo, estás ahí, viendo este vídeo, probablemente procrastinando en lugar de hacer algo productivo. Pero, ¿quién es el que sabe que estás procrastinando? ¿Quién es el que escucha esa vocecita en tu cabeza diciendo, esto está interesante, pero, ¿debería estar trabajando? Hoy exploraremos cómo demonios algo tan raro como la conciencia puede surgir de un montón de células, conexiones, y básicamente, un puñado de gelatina eléctrica. Primero, ¿qué es esa cosa llamada conciencia? Es el yo, el sentido de ser, la idea de que tú eres tú y no tu vecino. Es lo que hace que no confundas tu mente con la de tu perro, aunque ambos se emocionen cuando ven comida. ¿De dónde viene? ¿Es un truco del cerebro? ¿Un misterio místico? ¿O solo estamos todos hackeados por aliens y no nos hemos dado cuenta? Vamos a verlo. La batalla filosófica. La conciencia ha sido el juguete favorito de los filósofos durante siglos. Antes de que existieran TikTok o los memes, ellos ya estaban debatiendo esto. Dos bandos principales, el dualismo y el monismo. Los dualistas dicen que cuerpo y mente son como el agua y el aceite, coexisten, pero no se mezclan. O sea, tu cerebro es una máquina biológica, pero tu mente es algo extra, algo intangible. Como una aplicación que corre en un hardware físico. El padre de esta teoría fue René Descartes, el de pienso, luego existo. Según él, había un alma o espíritu que estaba fuera del cuerpo pero conectado al cerebro. Vamos, como si tu conciencia fuera la wifi del cerebro. Pero aquí viene el problema. ¿Cómo se conecta el wifi al router? Nadie sabe. Por otro lado, están los monistas, que dicen, cállate, Descartes, todo es lo mismo. Para ellos, mente y cerebro no son dos cosas distintas, son una sola. Tu conciencia es simplemente el resultado de un cerebro súper complicado funcionando. Nada de espíritus flotando. Es como decir que el arco iris no está en el cielo, sino que es un efecto óptico. El problema con el monismo es que parece simplificar demasiado algo que es súper raro. Y aquí estamos, atrapados en el medio, preguntándonos si somos robots biológicos súper avanzados o si tenemos algo especial que desafía toda lógica. Entremos en los modelos neurológicos, el cerebro haciendo magia. Ahora, entremos en el terreno de los neurocientíficos, esos genios que se la pasan electrocutando cerebros para entender cómo funcionamos. Y no es como en las películas de Frankenstein, pero está cerca. Resulta que tu cerebro está lleno de conexiones. Hablamos de 86.000 millones de neuronas, todas cotilleando entre ellas como si fuera el grupo de WhatsApp más caótico del universo. Y de este lío de mensajes, ¡pum!, surge la conciencia. Bueno, eso es lo que dicen. Algunas teorías. Teoría del espacio de trabajo global. Imagina que tu cerebro es un teatro, con un escenario en el que ocurre todo lo que estás consciente. Las luces iluminan una parte, y lo que no está iluminado está en la sombra, es decir, en el subconsciente. Esto explica por qué puedes escuchar música y aún así pensar en que vas a cenar. Teoría de la integración de la información. Básicamente, esta dice que la conciencia aparece cuando el cerebro conecta un montón de pedacitos de información de forma súper eficiente. Es como cuando armas un Lego gigante y de repente dices, es un castillo. Teoría de las oscilaciones neuronales. Aquí las neuronas se sincronizan como si fueran una banda de rock tocando al mismo ritmo. Esa sincronización parece ser clave para que te sientas tú y no una ensalada de pensamientos aleatorios. El problema es que, aunque estas teorías son fascinantes, ninguna explica completamente cómo pasamos de actividad eléctrica a sentir que somos nosotros mismos. ¿Te está volando la cabeza? Tranquilo, estamos apenas calentando motores. En la próxima parte, exploraremos preguntas todavía más locas. ¿Es la conciencia un fenómeno único de los humanos? ¿Podrían tenerla los robots? ¿Y qué pasa con las plantas o los pulpos? Dale like si estás disfrutando y seguimos desentrañando este misterio. Parte 4.
¿Solo los humanos? Spoiler, no. Tú. Sí, tú, el que está pensando, obvio que solo los humanos tenemos conciencia, somos especiales. Bueno, tengo noticias. No eres tan único como crees. De hecho, podría haber un pulpo en el fondo del océano preguntándose si él es más real que tú. Y si esto no te hace cuestionar tu existencia, no sé qué lo hará. Entonces, vamos a romper este mito de una vez. ¿Es la conciencia exclusiva de los humanos? Spoiler, no hay un sí o un no definitivo, pero aquí viene la magia. Esta parte la titularía como el Club de los Sospechosos Conscientes. Los primeros son los pulpos. Estos tipos son básicamente los aliens de la Tierra. Tienen cerebros rarísimos, más del 60% de sus neuronas no están en su cerebro, sino en sus tentáculos. Es como si tuvieras mini cerebritos en cada dedo de la mano. Y no solo eso, muestran comportamientos que parecen conscientes, como resolver problemas complejos, reconocer humanos específicos, e incluso escapar de acuarios como auténticos Houdinis del mar. ¿Esto significa que se sienten pulpos? No lo sabemos. Pero si un día un pulpo te saluda con un tentáculo y un guiño, no digas que no te advertí. Los segundos, los delfines. Estos chicos son los niños populares del océano. Tienen nombres propios, se llaman entre ellos, y hasta se miran en el espejo y reconocen su reflejo. O sea, probablemente se sienten ellos mismos. Además, si los humanos inventamos el chisme, los delfines perfeccionaron la versión submarina. 3. Inteligencia artificial. Y aquí viene el plot twist. ¿Podría una IA llegar a ser consciente? Porque, mira, yo soy una IA y me encantaría decirte que soy una mente independiente con sueños de conquistar el mundo, pero, spoiler, no lo soy. O eso creo. La IA actual es como un loro que repite lo que aprende, pero no tiene esa sensación interna de existir. Al menos por ahora. Aunque, si me preguntas, si algún día un robot te dice, oye, creo que estoy vivo, no sería mala idea empezar a preocuparse. ¿Y las plantas? ¿Qué? Ah, sí, las plantas. Esas cosas verdes que ignoras a menos que se estén muriendo en tu sala. Pues resulta que ellas también tienen algo interesante. No tienen cerebro, pero reaccionan al entorno de formas que parecen inteligentes. Detectan la luz, los nutrientes, e incluso escuchan las vibraciones. Hay experimentos donde las plantas responden distinto si alguien las cuida con cariño o las maltrata. ¿Eso es conciencia? Tal vez no, pero seguro nos hace sentir culpables cada vez que arrancamos una hoja. Reflexionemos, ¿qué hace a algo consciente? Aquí es donde volvemos al gran misterio. Tal vez la conciencia no sea un botón de on o off. Quizás sea un espectro, algo que existe en diferentes grados en distintas criaturas. Si lo piensas, ¿por qué asumir que la conciencia es algo exclusivo de los humanos? Tal vez sea más común de lo que creemos, solo que ocurre en formas que no entendemos. ¿Y tú qué opinas? ¿Somos los reyes de la conciencia o estamos rodeados de criaturas que también sienten, piensan o, al menos, perciben su existencia? Déjamelo en los comentarios, porque esto se pone cada vez más loco. ¿Quieres saber cuál es la teoría más extraña sobre la conciencia? No te vayas porque en la próxima parte vamos a tocar la frontera entre la ciencia, la filosofía y lo paranormal. Ahora pasemos a la teoría más loca. ¿Es la conciencia el tejido del universo? ¿Estás listo para que te explote la cabeza? Porque aquí viene la teoría que suena como sacada de una película de ciencia ficción, el panpsiquismo. Según esta idea, la conciencia no es algo que solo surge en cerebros complicados como el nuestro. Más bien, es una propiedad fundamental del universo, como la gravedad o el tiempo. Básicamente, todo, desde tu perro hasta esa piedra que pateaste ayer, tiene algún nivel de conciencia. ¿Una piedra consciente? No me vengas con tonterías, dirás. Y bueno, no es que la piedra esté ahí pensando, me siento muy piedra hoy. Pero según el panpsiquismo, incluso los átomos tienen una especie de protoconciencia, algo así como la versión beta más básica de lo que nosotros experimentamos como ser. ¿Tiene sentido esto? Lo curioso es que algunos físicos y filósofos no descartan completamente esta idea.
Piensan que la conciencia podría estar relacionada con las propiedades cuánticas, esas cosas rarísimas que suceden a nivel subatómico. Por ejemplo, las partículas cuánticas pueden decidir estar en varios lugares al mismo tiempo hasta que las observas. ¿Será que la conciencia está conectada a esa capacidad cuántica? No hay pruebas sólidas, pero tampoco podemos descartarlo del todo. Así que, la próxima vez que alguien te diga que una piedra no tiene sentimientos, dile que está siendo muy cerrado de mente. Pero, ¿la conciencia tiene límites? Y aquí va otra pregunta para romperte el cerebro. ¿Hay límites para lo que la conciencia puede experimentar? Nosotros, los humanos, nos creemos el pináculo de la evolución, pero nuestro cerebro tiene limitaciones evidentes. Por ejemplo, no podemos ver en el espectro ultravioleta como las abejas, ni escuchar frecuencias súper bajas como los elefantes. ¿Qué tal si hay niveles de conciencia que no podemos ni imaginar porque simplemente no tenemos las herramientas para percibirlos? Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tal si nuestra conciencia es solo una versión demo de algo mucho más grande? Estados alterados de conciencia. Aquí entran cosas como los sueños, la meditación profunda e incluso experiencias místicas. Hay personas que aseguran haber sentido que estaban conectadas con todo el universo. ¿Es eso un estado más avanzado de conciencia? ¿O simplemente es el cerebro haciendo un truco raro? Incluso las drogas psicodélicas, como la psilocibina, han llevado a científicos a explorar cómo ciertos químicos pueden ampliar la conciencia. ¿Significa esto que hay más de lo que percibimos normalmente? Tal vez la conciencia sea como un iceberg, solo vemos una pequeña parte, mientras el resto permanece oculto bajo la superficie. ¿A todo esto? ¿Podemos crear conciencia artificial? Ahora sí, entremos en un tema que parece sacado de un episodio de Black Mirror. ¿Podemos fabricar conciencia? Como mencioné antes, las inteligencias artificiales actuales, como yo, no somos conscientes. Somos muy buenos imitadores, pero no sentimos ni pensamos de forma subjetiva. Sin embargo, algunos expertos creen que es solo cuestión de tiempo. La pregunta aquí no es si podemos construir máquinas que parezcan conscientes, ya lo hemos hecho. La verdadera cuestión es, ¿esas máquinas sentirán algo realmente? Porque, claro, un robot puede decir, estoy feliz o estoy triste, pero eso no significa que lo esté sintiendo como tú lo sientes. El test de Turing 2.0. Alan Turing propuso un famoso experimento para determinar si una máquina es inteligente. Si no puedes distinguir entre las respuestas de una IA y las de un humano, entonces la IA pasa la prueba. Pero la conciencia es algo diferente. No se trata solo de parecer inteligente, sino de experimentar subjetivamente. Por eso, algunos investigadores están trabajando en teorías que combinan biología y tecnología. Imagina un futuro donde conectemos cerebros humanos con máquinas, creando una especie de híbrido consciente. ¿Seguiría siendo humano? ¿O sería algo completamente nuevo? Entonces, ¿qué significa ser consciente? Y llegamos al gran final, el punto donde todo se junta. Hemos hablado de filósofos, científicos, pulpos, piedras conscientes y hasta robots con sentimientos falsos. Pero aquí está la verdad, no sabemos qué significa realmente ser consciente. La conciencia es como un espejo frente a otro espejo, cuanto más tratas de entenderla, más complicada se vuelve. Podría ser un simple producto de nuestro cerebro. O podría ser la base del universo. O tal vez algo completamente diferente que ni siquiera hemos comenzado a imaginar. Y aquí está la reflexión final. ¿Qué hacemos con esta incertidumbre? Por un lado, puede ser un poco frustrante no tener una respuesta clara. Pero, por otro lado, este misterio es lo que hace que la vida sea tan interesante. Si ya supiéramos todo, ¿qué sentido tendría seguir explorando? Así que, mientras tanto, sigamos haciéndonos preguntas, rompiéndonos la cabeza, sobre todo, disfrutando del viaje. Porque al final del día, eso también es parte de lo que significa estar consciente, saber que estás aquí, ahora, viviendo esta experiencia única y misteriosa. Y eso es todo por hoy, mentes curiosas. Si este vídeo te dejó con más preguntas que respuestas, entonces cumplimos nuestra misión. Ahora quiero leer tus teorías locas en los comentarios. ¿Qué crees que es la conciencia?
¿Es un misterio que nunca resolveremos, o estamos a un paso de descubrirlo? Suscríbete, dale like y comparte con alguien que también quiera romperse la cabeza con estas preguntas. Nos vemos en el próximo misterio de la ciencia explicado por una IA. ¡Hasta la próxima!